¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, 26 de marzo del año 2023. Mi nombre es Javier Piña Mendoza y la intención de este video es hablar someramente de los ajustes al marco constitucional de las reformas de las dos últimas décadas que han dotado a los órganos jurisdiccionales y sujetos del proceso de las más facultades y funciones en el contexto interpretativo. Vamos a abordar el papel que tienen ahora los jueces y juristas como actores en la integración supranacional del derecho, el proceso de integración jurídica, el papel de la jurisprudencia del juez y, lógicamente, de los juristas. Para hablar de este tema, pues tenemos que empezar con un recorrido histórico de la parte constitucional. Y para ello nos vamos a remontar a la Constitución que tenemos vigente. En sus inicios, en 1917, esta Constitución fue creada conteniendo ya en su parte normativa lo que se denominan ahora como derechos sociales. Estos derechos sociales, como es el derecho del trabajo en el aspecto laboral, el derecho de los campesinos en el ámbito agrario y el derecho a la educación, ¿sí? Son derechos sociales que ya son contemplados en la Constitución de 1917 y que por lo tanto es reconocida como una de las primeras constituciones con estos derechos sociales. También esta Constitución de 1917 marcó un hito en el ámbito latinoamericano porque gracias a los constitucionalistas mexicanos el resto de Latinoamérica volteó a ver a México y específicamente a la Constitución para emularla, para copiar en estos aspectos normativos. Lo que respecta a los derechos humanos, de 1917 a 1995, pues eran considerados únicamente como factores o como instrumentos de control político, ya que en realidad se carecían de mecanismos o de instrumentos que hicieran efectivamente válidos estos derechos humanos. Sabemos de la hegemonía del partido político en aquel entonces y pues lógicamente de la exacerbado poder que tenía el presidente de la República, que subyugaba al poder legislativo y pues lógicamente el poder judicial no era la excepción, ¿sí? Poco a poco, durante buena parte del siglo XX, vamos a ver los derechos humanos como una parte inexistente prácticamente dentro de la Constitución mexicana. Aparecían en aquel entonces lo que se denominaba como garantías individuales y que nosotros ubicábamos ubicábamos más bien dicho en la parte dogmática de la Constitución, es decir, los artículos 1 al 29, ¿no? Y que ubicábamos como las garantías de igualdad, las garantías de libertad, las garantías de seguridad jurídica y lógicamente y las garantías de propiedad, ¿no? Y estas garantías que se manejaban como el dogma de la Constitución y que el resto de la Constitución se manejaba como la parte orgánica. En la actualidad, los derechos fundamentales que han sido positivizados en la Constitución pues se integran, ¿sí?, no solamente en el texto constitucional, sino a través de los diferentes tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. Estos tratados internacionales, gracias a la reforma del artículo 1 constitucional, se han integrado y forman parte de este bloque de constitucionalidad. Es decir, estos tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, ahora se integran a la Constitución y forman parte del texto mismo constitucional, según lo dispuesto por el artículo 1 en relación con el 133. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la primera parte de este siglo XX, veíamos que tenía un papel secundario, ¿no? Los ministros de la Corte eran nombrados por el presidente de la República y duraban en su encargo el mismo tiempo que el presidente de la República, es decir, 6 años. Por lo tanto, se encontraban subyugados, como lo dijimos hace un momento, a las decisiones presidenciales, ¿sí? Los jueces recurrían básicamente para lo que es la interpretación de la norma a la exposición de motivos y realizaban una interpretación literal, ¿sí? Únicamente
eran aplicadores del derecho, como si de reglas de tránsito se tratara. No había principios, no había otras normas de interpretación y únicamente se encargaban de aplicarlos. El juicio de amparo, a pesar de que ya lo teníamos integrado en nuestro texto constitucional, era venerado en cuanto al procedimiento mismo, pero no en cuanto a la eficacia que este juicio de amparo tenía, y por lo tanto, pues a pesar de que nos llamamos creadores del juicio de amparo en México, este juicio de amparo desde su inicio no cumplía a cabalidad con el objetivo que había sido planteado, ¿sí? En el año 1995 se da una reforma constitucional en México y pues lógicamente esto se da en una transición democrática porque el presidente de la República, como lo decíamos en base a ese partido hegemónico, ya no tenía esa capacidad de ser resolutor de problemas entre los diferentes órdenes de gobierno y entre los diferentes niveles de gobierno, porque pues la transición democrática implica que estos actores políticos que integraban esos órdenes o niveles de gobierno, pues ya no eran de su mismo partido político. Entonces se tiene que voltear a ver a otras soluciones, y es en ese momento cuando se voltea a ver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tercero imparcial para que resolviera este tipo de controversias de índole político, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a implementar y ahora sí aplicar la Constitución ya no como un texto político, sino como un verdadero texto jurídico, y que debe ser en aquel entonces y ahora vinculante para todas las autoridades políticas del país, ¿sí? Entonces surge la Corte como un tercero imparcial para la resolución de problemas. También en 1995 se crea el Consejo de la Judicatura Federal, este Consejo de la Judicatura que viene a descargar a los ministros de la Corte de lo que es el trabajo administrativo, ¿sí? Entonces ya los ministros se enfocan únicamente en su misión jurisdiccional y dejan el trabajo y las cuestiones administrativas al Consejo de la Judicatura, ¿sí? También en 1975 se amplía la gama de procedencia para las controversias constitucionales, ¿sí? Y surgen las acciones de inconstitucionalidad. Actualmente estas dos figuras de control constitucional consagradas en el artículo 105 constitucional, y que aún a pesar de la amplitud de control constitucional que tenemos los ciudadanos, estas dos figuras siguen siendo de índole política, dado que, según lo vemos en el artículo 105 constitucional, se encuentran vetadas para los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos no podemos acceder a estas dos figuras, sino que están de manera exclusiva para ciertos personajes y ciertos sectores de la ciudad. Entonces, posteriormente viene la reforma paradigmática del 2011. Y pues lógicamente no podemos dejar de mencionar también la del 2008 en el caso del sistema de justicia penal, seguridad pública y lo que es el ámbito penitenciario, ¿sí? Que también trastocan lo que ahora conocemos como derechos humanos. Pero ¿qué son los derechos humanos, no? Siempre tenemos esta cuestión terminológica sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales y lo que en aquel entonces se manejaban como garantías individuales. Es preciso clarificar y mantener bien claro que los derechos humanos generalmente los vamos a entender como de corte internacional, mientras que los derechos fundamentales son aquellos que ya han sido positivizados y por lo tanto se encuentran dentro de un organismo jurídico y que puede ser incluso la propia Constitución. Mientras que las garantías vamos a entenderlas como aquellos mecanismos, instrumentos de corte predominantemente procedimental que vienen a proteger estos derechos humanos. En aquel entonces se manejaban como garantías individuales y que mencionábamos hace un instante, ¿no? También viene la presión internacional para que México modificara el sistema jurídico y pues lógicamente el artículo primero fue motivo de una nueva redacción gracias a las presiones internacionales, ¿sí? Las sentencias de la Corte Interamericana,
¿sí?, que obligaron a que México cambiara la redacción de este artículo primero y reconociera lo que ahora le llamamos bloque de constitucionalidad, donde manejamos este parámetro de regularidad constitucional. Es decir, los tratados internacionales los traemos a México y los incorporamos a la norma constitucional. Y por lo tanto pasan a ser parte de esta norma constitucional con el mismo rango, con la misma capacidad y por lo tanto con esta misma igualdad normativa como si de la Constitución se tratara. ¿Sí? También surgen en esa época diversos órganos constitucionales autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ¿sí?, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que esto, pues lógico, también trajo un cúmulo de denuncias por violaciones a derechos humanos y que obligó a México a realizar esta profunda transformación en el ámbito constitucional y jurídico para el reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Lo decimos no solamente de corte nacional, sino también de corte internacional. Este proceso de reforma se inició con la presentación de 33 iniciativas, ¿sí?, entre noviembre del 2006 y agosto del 2008. En el caso de la Suprema Corte, abrió incluso un expediente varios 912/2010, donde se enfocó en determinar cómo es que México iba a acatar estas sentencias de los organismos jurisdiccionales internacionales, en el caso concreto la Corte Interamericana. Determinó en primera instancia que las sentencias donde México hubiera sido parte de la controversia son vinculantes para el Estado mexicano y que aquellas donde no era parte en esas controversias eran solamente criterios orientadores. Sin embargo, en la actualidad sabemos que esta postura ha sido ya superada y que por lo tanto las sentencias de la Corte Interamericana donde México es parte y donde México no es parte son vinculantes y por lo tanto obligatorias para el Estado mexicano, ¿sí? La reforma del artículo primero constitucional, pues lógicamente lo decíamos, se trata de un cambio paradigmático, ¿sí? Nos abre una puerta a los derechos humanos y nos maneja ciertas obligaciones y ciertos deberes para el Estado, ¿sí?, que ahí están plasmados en este artículo constitucional. Incorpora nociones de gran relevancia y diversas formas de interpretación de esta norma y de las normas que contengan derechos humanos. Se reconoce la incorporación de las normas de derechos humanos de carácter internacional, que ya lo habíamos comentado, constituye una apertura del derecho constitucional mexicano y nos habla precisamente de lo que es el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Bueno, en el caso del control de convencionalidad implica lo que llamaremos nosotros un cotejo, ¿sí?, para garantizar el efecto útil de la convención, en este caso concreto de la Convención Americana de Derechos Humanos, y vamos a hacer un cotejo de la convención, de las disposiciones de la convención con las normas normas internas de aquí de México. Y en el caso de que la norma interamericana nos otorgue un mayor grado de protección, pues vamos a preferir la aplicación de la norma interamericana. Este control de convencionalidad que deben de hacer ex oficio, es decir, deben de hacer todas las autoridades sin que haya una petición de parte, ¿sí?, tiene dos modalidades. Una, que es el control de convencionalidad en sentido abstracto, que corresponde única y exclusivamente a la Corte Interamericana, y un control de convencionalidad en sentido difuso, que corresponde a todas las autoridades mexicanas en el ámbito de sus competencias y que en su momento pues puede llevar a una desaplicación de la norma y pues lógicamente a la aplicación de la norma internacional. La incorporación de los tratados internacionales al catálogo de derechos humanos
consagrados en la Constitución, ¿sí? Abre a lo que se le llama una constitucionalización del derecho internacional o una internacionalización de la Constitución, según el autor Ferrer MacGregor. El control de convencionalidad, ya lo dijimos, es una figura creada por la Corte Interamericana y nuestra Constitución se encuentra contemplado en el artículo 1 en relación con el artículo 133, donde nos dice que todas las leyes, los tratados internacionales, las observaciones, las disposiciones relacionadas a derechos humanos, junto con la norma constitucional, van a ser la ley suprema de toda la Unión. Y pues, lógicamente también tenemos estas herramientas, ¿sí?, de interpretación dentro de lo que es la gama de los derechos humanos. La primera es la interpretación conforme, y esta la vamos a entender como una técnica a partir del cual las disposiciones relativas a los derechos humanos son armonizados con las normas y jurisprudencia derivada de los instrumentos internacionales y sus tribunales, con el fin de lograr una mayor eficacia y protección de los derechos humanos. A través de esta herramienta, lo que nosotros vamos a tratar es ampliar el contenido de protección de estos derechos humanos, ¿sí? Vamos a buscar la interpretación y, pues, lógicamente, en esta interpretación conforme vamos a potencializar, llamémosle así, la protección de los derechos humanos. También tenemos otra herramienta que es el principio pro persona, que ha originado dentro de lo que es la protección de los derechos humanos. Y el principio pro persona nos dice que constituye una clave de interpretación hacia la protección más amplia de los derechos y acompaña a el mecanismo anterior, es decir, la interpretación conforme, al exigir que ésta se traduzca en un mayor beneficio para las personas en cuanto al goce y ejercicio de los derechos humanos reconocidos en los diferentes instrumentos normativos. En este caso, la primera mención del principio pro persona fue realizada por el juez Rodolfo E. Pisa Escalante en la opinión consultiva OC 7/86 de la Corte Interamericana. De esta forma, conocemos un poquito más cómo es que se ha dado esta integración de la normatividad internacional en México y cómo es que debemos de aplicar e interpretar esta normatividad tanto de los derechos humanos, los derechos fundamentales, y entender también las garantías para su protección. Muchísimas gracias, un gusto y que estén muy bien. Hasta luego.